para el tratamiento de... Yo soy Eduardo Perusquía, soy el instructor del... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eduardo Perusquía, soy el instructor del curso de medicamentos y farmacia para no farmacéuticos. Y te doy la bienvenida al módulo de antecedentes. En esta clase, el objetivo es conocer la evolución histórica de los medicamentos. Te recomiendo que leas primeramente el material escrito que acompaña la clase para que podamos tener una revisión en el video mucho más fluida. Así que comencemos. Pues bien, tratar de resumir 5.300 años de historia de la humanidad en una sola clase es un gran reto. Sin embargo, lo que vamos a hacer es explicar lo que encontramos como más importante como parte de la historia de la farmacia a través de las 5 edades históricas aceptadas actualmente y finalmente trataremos de hacer un resumen. Adicionalmente, vamos a platicar cuál fue la aportación mexicana más importante a la historia de la farmacia mundial en el siglo XX. En la prehistoria, el desarrollo del conocimiento para el tratamiento y cura de enfermedades se basaba mucho en la superstición, ya que hay evidencias de que se atribuían los malestares e incluso las curas a entes sobrenaturales. La magia era parte de todo lo que rodeaba al hombre primitivo. Hay evidencias de que se aliviaban las enfermedades utilizando conjuros, también se aplicaban masajes e incluso hay evidencia de que se realizaban trepanaciones. La observación, el instinto eran muy importantes para el desarrollo de la farmacia primitiva. Observando a otros animales probablemente era como revisaban la manera de aliviar los malestares y también utilizaban los recursos que la naturaleza les proporcionaba a la mano, que eran evidentes para el tratamiento de los malestares. Por ejemplo, utilizaban agua fría, utilizaban lodo, plantas y eso les ayudaba a tratar situaciones como dolores, heridas, golpes o incluso fracturas. Eh, Debido a que la sangre es de color rojo, utilizaban muchísimo el color rojo en los amuletos. En la Edad Antigua, una vez que se inventa la escritura, se comienzan a tener evidencias que han llegado hasta nuestros días acerca del conocimiento de la farmacia que había en ese momento. Ya hacia el año 3000 antes de Cristo hay evidencias de que existían pócimas y ya existía una farmacia primitiva. El documento más antiguo que se conoce acerca de conocimiento farmacéutico es el papiro de Ebers, encontrado en Mesopotamia hacia el año 2900 a.C. En China se hablaba de que el rey del cielo era quien conocía la causa de las enfermedades y por su parte el emperador rojo era quien se encargaba o quien conocía la manera de curarlas. Entonces la superstición también existió en la Edad Antigua. En China se desarrolla el concepto de la búsqueda del equilibrio del ser humano. Entonces se desarrolla el concepto del yang y yin, que incluso tiene alcance en la parte del tratamiento de las enfermedades. Algo que no está muy alejado también de la América primitiva, donde también la búsqueda del equilibrio es algo muy, muy importante. La migración humana en la Edad Antigua también aporta el conocimiento farmacéutico a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los arios llevan a la India el Charaka Samhita, que es un libro que se ha considerado que es incluso 3 veces más grande que el legado griego, que es el Corpus Hippocraticum. Hablando de este libro, podemos decir que su principio fundamental es el ante nada no dañar o primum non nocere. También el Corpus Hippocraticum nos presenta el juramento hipocrático, es decir, las primeras bases éticas del manejo de los pacientes en medicina y en farmacia. Incluso el juramento hipocrático sigue existiendo hasta nuestros días. Y finalmente también sabemos que en Alejandría se establece la primera escuela farmacéutica de gran prestigio reconocida en el mundo antiguo. En la Edad Media, la aportación árabe es
impresionante para el desarrollo de la farmacia. En el siglo V se comienza a desarrollar la alquimia y eso también acelera el conocimiento farmacéutico. Los árabes logran un conocimiento tal que son capaces de separar las funciones de boticario y médico en dos personas diferentes. También en Bagdad se comienzan a implementar y a desarrollar las primeras farmacias hacia el siglo VIII, las cuales después se difunden en Europa Central. Las primeras farmacopeas también se empiezan a conocer en la Edad Media. Farmacopea es una palabra de origen griego que significa confección de medicamentos y consisten básicamente, y hasta nuestros días, en un compendio de las sustancias que se utilizan para la fabricación de medicamentos y también algunas reglas para poderlas utilizar. Por ejemplo, las especificaciones de estos materiales o algunas formas en que se deben de preparar o algunas otras reglas que son importantes para el manejo de los medicamentos desde el punto de vista de su fabricación. También se buscó mucho la preservación de la sabiduría grecorromana en farmacia y en medicina durante la Edad Media. Empiezan a introducirse preparados más elaborados, digamos, entonces también los árabes comienzan a introducir los jarabes, las conservas, aguas destiladas e incluso líquidos alcohólicos. Y finalmente es tal la aportación árabe que droga, palabra que utilizamos aún en nuestros días, es de origen árabe. En la Edad Media también tenemos el registro de la primera persona que podríamos considerar como un investigador clínico, dadas las reglas actuales para la investigación clínica, obviamente. Este personaje es Avicena, que dejó como legado gran información de cómo preparar remedios y también la eficacia de cada uno de ellos y los efectos que producía. Él también sugirió que antes de utilizar de manera masiva los remedios, fueran probados primero en animales o en un grupo pequeño de personas. También él habló de que se tenía que revisar la dosis, es decir, qué cantidad del remedio tenía que dársele al paciente, la ruta o la manera en que se le tenía que entregar, es decir, si se le tenía que dar a tomar, si se le tenía que colocar en una cataplasma o untársele en la mano, la forma en que se le tenía que aplicar el remedio y finalmente la frecuencia en que se le tenía que dar, es decir, cuántas veces al día o el régimen de administración. También él dejó como parte de esto 7 reglas básicas para hacer este tipo de investigaciones. Es por esa razón que decimos que Avicena es el primer investigador clínico que conocemos bajo la historia y bajo las reglas de la investigación actual. También en la Edad Media encontramos a Maimónides, que propuso que debían de utilizarse drogas simples antes de utilizar mezclas de sustancias, es decir, de la manera que podríamos encontrar cuál era realmente la sustancia que estaba provocando el efecto terapéutico al paciente. También podemos encontrar una enciclopedia que se editó en el siglo XIII por Al-Baitar, que estaba basada en el valor terapéutico de las sustancias que se conocían en aquella parte del mundo en ese momento. Otra aportación fue la sofisticación de la manera en que se aplicaban los remedios. Por ejemplo, Arnaldo de Villanova inventa las tinturas por accidente. Muchos de los grandes descubrimientos han sido por accidente. Él estaba buscando el elixir de la vida y se topó con las tinturas terapéuticas. También tenemos a Gilberto el Inglés, que inventó un ungüento para la gota. Tenemos la introducción de la hemostasia en el siglo XIV y también el uso de la esponja anestésica que proviene de Hugo de Luca y de su hijo, el obispo Teodorico, que nos ayudaban a trabajar las cirugías, porque antes se tenía que embriagar a la gente con alcohol para poderlos llevar a un estado inconsciente y poderles practicar alguna intervención quirúrgica. Bueno, pues Teodorico empieza a utilizar una esponja anestésica. En la Edad Moderna podemos hablar nosotros de Paracelso, que hizo muchas aportaciones en el sentido de la legislación farmacéutica, así como también
preservar el conocimiento y establecer las reglas de las farmacopeas. Por otro lado, también el descubrimiento de América permitió que en Europa se conocieran drogas como la quina y el tabaco. Entonces, se abrió al conocimiento de nuevas sustancias y de nuevas drogas. Habíamos hablado de las apoteques o boticas que se comenzaron a establecer en Bagdad en el siglo VIII. Bueno, en esta edad se comienzan a proliferar en toda Europa Central, incluso en nuestros días todavía podemos ir a Europa Central y todas las farmacias y las boticas se conocen como apoteques. Y también podemos hablar de John Brown, quien basado en la idea de que el organismo humano está siempre propenso a recibir estímulos, una forma de restablecer la salud y aliviar enfermedades era estimulándolo. Entonces, él basó su terapéutica en la administración de altas dosis de estimulantes a sus pacientes y lo único que provocó fue su intoxicación. Entonces se dice que John Brown mató más gente con sus terapéuticas de estimulación que la guerra napoleónica y la Revolución Francesa juntas. Pues bien, llegando a la edad contemporánea, lo que nosotros podemos decir es que la gran cantidad de conocimiento científico generado hasta el momento y los grandes avances de la farmacia en la actualidad se deben a toda la evolución de la ciencia en la edad contemporánea. Vamos a comenzar platicando de Samuel Hahnemann, que en Alemania, a diferencia de John Brown, trabaja en el uso de microdosis para evitar la intoxicación de los pacientes y también habla acerca de que la cura de las enfermedades puede ser debida al uso de alguna sustancia similar a ellas. De ahí surge el concepto de homeopatía. Este concepto de homeopatía tiene bases hipocráticas, tiene bases de Paracelso también, incluyendo conocimiento de las culturas precolombinas, de la griega y de China. Él publica su libro Organón, que es la base de la homeopatía y un libro famosísimo. Y también podemos hablar de este concepto de homeopatía, lo podemos encontrar en otros descubrimientos de la edad contemporánea, como puede ser la vacuna de la viruela de Edward Jenner y también el uso de microdosis de insulina que se empezó a aplicar a pacientes con diabetes. Podemos decir también que en esta edad es cuando la evolución de los dispositivos para mejorar y facilitar la administración de los medicamentos a los pacientes es cuando sufre incrementos y desarrollos exponenciales. Limousin, por ejemplo, francés, se dedica a presentar un dispositivo que facilita la inhalación y la administración de oxígeno, inventa las ampolletas de vidrio para las inyecciones, inventa las obleas que después evolucionan hacia las cápsulas de gelatina blanda, inventa los goteros y también inventa una forma de colorear los venenos de forma que sean fácilmente identificables. También otro francés, Fourneau, y derivado de la evolución de la alquimia a la química y que se comienzan a aislar sustancias puras, él comienza a aplicar la propuesta de Maimónides en el uso de sustancias puras para tratar enfermedades. Entonces, él utiliza el bismuto y el arsénico para el tratamiento de la sífilis, por ejemplo. También utiliza las sulfamidas, que son antibióticos de amplio espectro, y también el uso de antihistamínicos, que se utilizan para el tratamiento de algunas alergias y también para casos de inflamación. Se utilizan los alcaloides en esta edad. También en 1816 se descubre o se aísla la morfina a partir de la goma de opio, que a su vez es obtenida de la flor amapola. Y también es en esta edad donde el conocimiento científico comienza a amalgamarse y es lo que nos permite dar los saltos cuánticos y los progresos tan altos de la humanidad en los últimos 200 años. Entonces se generan conocimientos al amalgamar física, química, biología y también surge la farmacología experimental, cuyo padre es Magendie. Podemos ver entonces que en la edad contemporánea el foco central del desarrollo y del impulso de la farmacia fue Francia.
El manejo del dolor ha acompañado a la historia de la humanidad completa. Siempre se han utilizado diferentes sustancias para el manejo del dolor, como el opio, el vino, la cannabis, la mandrágora, las hojas de coca y muchas otras sustancias más. También ya hemos comentado que se conocía desde la Edad Media la esponja somnífera. Sin embargo, el siglo XIX trajo un gran impulso en el manejo del dolor. Por ejemplo, ya para 1831 se conocían sustancias como el óxido nitroso, el éter y el cloroformo. Derivado de ahí, en 1846, los dentistas Morton y Wells comienzan a utilizar la bóveda del éter en sus intervenciones odontológicas. En 1893 se comienza a utilizar el paracetamol y en 1897 se logra la síntesis del ácido acetil salicílico. La que creo es la sustancia farmacéutica o el principio activo más estudiado en la historia. Y también creo que el medicamento o la marca del medicamento más famoso del mundo es el ácido acetil salicílico. Este previamente se obtenía de manera natural del sauce blanco y también de una planta llamada Spiraea ulmaria. Con el nombre de la planta Spiraea ulmaria, creo que ya sabes a qué marca me refiero. Y creo que es la más famosa del mundo. ¿O tú qué opinas? También a fines del siglo XIX y durante el siglo XX se comienza el uso de sustancias antisépticas y obviamente los antibióticos. Por ejemplo, se comienza a utilizar el agua clorada de Lima, que ayudó a disminuir las muertes por fiebre puerperal. O también el uso de ácido fénico, que disminuyó las muertes de pacientes amputados que desarrollaban gangrena después de la operación. El ácido fénico fue utilizado para nebulizar los hospitales, las salas quirúrgicas y también para limpieza y sanitización del instrumental médico. Y finalmente, uno de los grandes descubrimientos farmacéuticos del siglo XX es definitivamente la penicilina por Alexander Fleming, que la descubrió en 1929 por accidente y que fue utilizada ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudó a evitar una gran cantidad de muertes por infecciones en los frentes de batalla. Y llegando finalmente al siglo XXI, los avances científicos y tecnológicos que tenemos en esta época nos han permitido el trabajo del desarrollo de nuevas terapéuticas y de nuevas formas de investigar y de encontrar curas para los malestares y las enfermedades a través del uso de ingeniería genética, de la inmunoterapia, el uso de la informática y de la computación que nos permiten, por ejemplo, el uso de microchips que pueden viajar en el organismo para identificar, detectar o registrar condiciones del organismo, o también el uso de la computación para el diseño de moléculas a través de software que nos permitan acelerar el descubrimiento de nuevas moléculas, así como también incrementar la tasa de éxito del desarrollo y de la investigación de nuevas sustancias que nos permitan seguir tratando enfermedades. Ahora quiero comentarte cuál fue el gran aporte de México durante el siglo XX a la industria farmacéutica mundial. Esta aportación no es ni más ni menos que la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva nace en 1951 en una tesis de licenciatura de Luis Ernesto Miramontes que describe la síntesis de la 19-norprogesterona. Él se encontraba trabajando en Sintex y había una colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. El gran logro de Luis Ernesto Miramontes es debido a que previamente esta sustancia solamente se obtenía de la orina de yeguas y el proceso de purificación y los rendimientos que se obtenían eran muy altos costos a muy bajo rendimiento. La ventaja de la síntesis que describe Miramontes es que propicia el desarrollo de este proceso a nivel industrial. Sintex es una empresa que se establece en México en 1944 por Somlo, Lehmann y Marker. Posteriormente, Marker se retira y llega en su lugar Jorge Rosenkrantz.
quien comienza a trabajar en métodos para obtener la base de las hormonas esteroides a partir del barbasco o cabeza de negro, que es una planta que crece de manera endémica en México. Entonces, Miramontes se basó en los trabajos de Rosenkrantz y de ahí es de donde surge el método de síntesis. A manera de información de trivia, podríamos decir que también en 1951 la tesis de Miramontes se publica en el Journal of the American Chemical Society y este es un artículo de únicamente 2 párrafos. Pues bien, finalmente si nosotros queremos resumir la historia y la evolución de la farmacia en únicamente una diapositiva, podemos hacerlo de la siguiente manera. En cada una de las edades históricas, nosotros podemos colocar cuáles fueron los aportes principales que fueron alimentando el conocimiento farmacéutico desde la prehistoria a nuestros días. Si nosotros queremos ahora relacionar la manera en que el conocimiento ha ido evolucionando, el conocimiento farmacéutico, podríamos comenzar primero en el instinto. Las sociedades primitivas y las comunidades primitivas se basaban mucho en el instinto, en la imitación, en el atribuir a lo sobrenatural las causas que no alcanzaban a comprender. De ahí se pasa al ensayo y error o al empirismo que duró durante varias edades, como se puede ver en la tabla de arriba, donde se estaba experimentando y se estaba buscando qué nos permitía lograr y a través de muchos ensayos y de muchas fallas se lograba algún conocimiento. Esto nos dio lugar después a la búsqueda de patrones, qué era lo que nos permitía poder aliviar un malestar, a través de qué lo podríamos lograr y eso nos permite, por ejemplo, que surja la homeopatía bajo ese principio y esa búsqueda de patrones. Y finalmente, lo que nos da el gran impulso para el desarrollo de la farmacia en nuestros días y a través de los últimos 200 años es la inclusión del conocimiento científico y de la amalgama de todas las ciencias que nos permiten no solamente recabar la información, las experiencias y las tradiciones en el conocimiento de la cura y tratamiento de enfermedades, sino de generar conocimiento nuevo y de generarlo a una velocidad muy, muy alta a comparación de el conocimiento que se generó entre la prehistoria y la edad moderna. Pues bien, hemos llegado al final de la clase 1 y nos vemos en la clase número 2. Soy Eduardo Perusquía y nos vemos pronto. De calidad en sus características físicas, es decir, que tiene la misma dosis, la misma forma farmacéutica, contiene el mismo principio activo y que también es equivalente desde un punto de vista estadístico a las especificaciones del medicamento de referencia o del medicamento innovador en cuanto a sus propiedades de disolución, a la disponibilidad y a algunas otras características que se definan. Otras definiciones que contiene la norma 72, que en realidad son únicamente replican lo que dice la Ley General de Salud, son las que tenemos aquí, el medicamento herbolario, el homeopático, magistral y oficinal. Reitero, son definiciones que debemos tomar en cuenta. Si bien no las vamos a revisar aquí a detalle ni las vamos a leer, sí es importante que el material que tienes ahora lo puedas tener como una guía para que lo puedas consultar o sepas en dónde puedes encontrar las definiciones. Es muy importante cuando estamos hablando de registro de nuevos productos o algunas terminologías más legales que tenemos que estar revisando. Es importante conocer y poder diferenciar cada uno de estos términos. Otra definición muy importante es la de remedio herbolario. La Ley General de Salud nos define qué es un medicamento herbolario. La norma 72 nos incluye la definición del remedio herbolario. ¿En qué se diferencia un medicamento y un remedio? Mientras un medicamento debe poseer información científica y evidencia científica de su eficacia y se puede utilizar para curar enfermedades, un remedio herbolario únicamente se utiliza para el control de síntomas, y el conocimiento de su eficacia es únicamente obtenido a través de conocimiento popular o tradicional. Adicionalmente, la norma 72 establece
que un remedio herbolario no puede contener sustancias estupefacientes, psicotrópicas ni ningún alopático. No debe generar actividad hormonal o antihormonal y no debe de contener en su fórmula ninguna sustancia que sea riesgosa para la salud. Entonces, esa es la diferencia entre un remedio y un medicamento. La evidencia científica que respalda al medicamento y la evidencia tradicional que respalda al remedio. Otra definición importante es la del medicamento vitamínico. El medicamento vitamínico está definido en el Reglamento de Insumos para la Salud, en su artículo 61. El medicamento vitamínico también cumple hasta cierto punto la definición de la Ley General de Salud con las siguientes restricciones. Solamente debe contener vitaminas o minerales. Pueden estar estos solos o en combinación. La indicación para su uso y para su administración es para suplir la carencia de estas sustancias en el paciente y también se entregan en una forma farmacéutica. También establece este artículo 61 del Reglamento de Insumos para la Salud que la ingesta y la dosis diaria máxima de vitaminas y minerales van a estar definidas por la Secretaría de Salud a través de las normas que apliquen. También tenemos la definición en la Ley General de Salud del suplemento alimenticio. A diferencia de un medicamento vitamínico, un suplemento alimenticio puede contener, además de vitaminas y minerales, puede contener hierbas, extractos vegetales, concentrados de frutas, alimentos tradicionales, frutas deshidratadas. También se le puede adicionar extra vitaminas o minerales. También se presentan en forma farmacéutica y su indicación es únicamente para incrementar, complementar o suplir la ingesta dietética. Es decir, no presenta ningún efecto terapéutico. Las cantidades máximas que puede tener un suplemento alimenticio también están basadas en la ingesta diaria como alimento, que también establecen las normas mexicanas. También en la Ley General de Salud, en el artículo 216, indica que la Secretaría de Salud va a determinar cuáles son los productos que tengan propiedades nutrimentales especiales. También va a hablar acerca de los alimentos o los nutrimentos que se utilizan en regímenes especiales de alimentación y en cualquier momento que alguno de estos componentes en el suplemento presenten actividad terapéutica, se van a considerar en automático como medicamentos. Entonces podemos ver la diferencia principal. Un suplemento alimenticio puede estar compuesto por vitaminas, minerales y algunas otras sustancias que son parte de los alimentos, que las dosis que se utilizan en estos productos no exceden las dosis diarias recomendadas y que no deben de presentar bajo ninguna circunstancia un efecto terapéutico. Caso contrario, se convierten en medicamentos. A manera de resumen, podemos entonces presentar esta tabla que nos muestra las diferencias entre medicamentos, remedios y suplementos y también podemos introducir aquí lo que se puede considerar un producto milagro. Un medicamento debe de generar siempre un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, debe de estar listo para administrarse al paciente, es decir, en una forma farmacéutica, tableta, ungüento, inyectable, solución, jarabe o cualquier otro tipo de los que conocemos y que veremos más adelante con cierto detalle, y siempre deben contar con evidencia científica de su efectividad y de sus características. Por su parte, un remedio herbolario se utiliza únicamente para el alivio de síntomas, también se debe presentar en forma farmacéutica y hay una restricción de los componentes del producto y de los efectos que puede causar. Y finalmente, un suplemento alimenticio es únicamente para incrementar o suplir la ingesta dietética y también se presenta en forma farmacéutica. Ahora, hablemos de lo que es un producto milagro. Un producto milagro no tiene bajo ninguna circunstancia evidencia científica demostrable y comprobable de su efectividad y al mismo tiempo viola cualquiera de las definiciones que se están diciendo aquí. No cumple o se brinca alguna restricción.
de lo que se está mencionando en la ley. Ese es un producto milagro y eso es algo en lo que se está haciendo mucho énfasis en combatir por parte de las autoridades sanitarias. Hemos llegado al final del módulo. A continuación vamos a revisar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. Hemos conocido ya la evolución de los medicamentos a través de las edades históricas. También ya hemos repasado y conocemos las definiciones generales de medicamentos de acuerdo a la legislación mexicana, como droga, medicamento, fármaco, materia prima, aditivo y materiales. También hemos conocido y hemos diferenciado las definiciones de medicamentos de acuerdo con las diferentes regulaciones mexicanas y también hemos conocido lo que son las definiciones de remedio herbolario, de medicamento vitamínico y suplemento alimenticio. Y también hemos incorporado qué es un producto milagro. Pues bien, ahora yo te invito a que resuelvas el examen de este módulo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por tu atención.